Se quema metano con un exceso de aire del 20%. El porcentaje de conversión del metano es de 98%. Las reacciones que genera involucran una combustión completa e incompleta. La conversión para cada una de las reacciones es del 50%. Calcule el flujo de salida de los gases de chimenea según el análisis Orsat y halle las fracciones molares correspondientes. A continuación, se presentan las reacciones químicas para la combustión completa e incompleta. Lo primero que debemos hacer es balancear las reacciones químicas que nos dan. Primero tenemos CH4 más oxígeno igual a CO2 más agua. Entonces vemos que tenemos un átomo de carbono, aquí también tenemos uno. De hidrógenos tenemos 4 y aquí solo 2. Pondremos un 2 para que nos dé 4 de hidrógeno. Aquí tenemos 2 de oxígeno, aquí 2 de oxígeno y 2 de oxígeno, 4. Pondremos acá un 2. Y para la reacción de combustión incompleta tenemos CH4 más oxígeno igual a monóxido de carbono, CO más agua. Aquí tenemos un átomo de carbono, un átomo de carbono. Aquí 4 de hidrógeno, aquí 2 de hidrógeno, pondremos un 2. Aquí tenemos 2 de oxígeno, aquí 1 de oxígeno y 2, 3. Aquí pondremos 3 medios para que se nos cancele el 2 con el 2. Una vez tenemos balanceadas las reacciones, procedemos a mirar el enunciado y nos dice que se quema metano. Es decir, que el diagrama va a ser un reactor de cámara de combustión. Va a ser una cámara de combustión, un reactor en el que se quema metano. Es decir, nos están diciendo que por acá entra, llamémoslo flujo 1, está entrando metano, el metano que es CH4, y se está quemando con aire en exceso, aire en exceso del 20%. Debemos recordar que el aire está compuesto principalmente de oxígeno y nitrógeno, ambos diatómicos, por eso llevan este 2. Entonces los porcentajes de estos compuestos en el aire son del 21% para el oxígeno y para el nitrógeno del 79%. Nos dicen que el porcentaje de conversión del metano en el proceso es de 98%. En balance de materia, el porcentaje lo anotamos como F. Vamos a anotarlo por acá arriba. Nos dice que es del 98%. Eso también lo podemos dejar expresado en decimal como 0.98. Al igual que estos datos de acá, nos va a quedar aquí 0.21, 0.79 y 0.20. Nos dicen que las reacciones que genera involucran una combustión completa y una incompleta, y la conversión para cada una de las reacciones es del 50%. Vamos a dejarlo expresado como decimal. Aquí nos queda 0.5 y 0.5 para completar el 100%. Luego nos están pidiendo calcular el flujo de salida de los gases de chimenea de acuerdo o según al análisis Orsat. Es decir, no vamos a tener en cuenta el agua. Como aquí el porcentaje de conversión de lo que está entrando de metano no es del 100%, eso quiere decir que va a salir un poco de metano. Si fuera del 100%, si aquí dijera 100% o 1, esto lo que está entrando no sale. Entonces va a salir metano, va a salir oxígeno y nitrógeno. Y los otros compuestos los miramos de acuerdo a las reacciones químicas. Estos son los reactivos, estos de acá, y estos son los productos. Entonces miramos los productos y va a salir CO2, va a salir agua y va a salir CO, es decir, monóxido de carbono y agua, pero agua ya lo tenemos acá. Al hallar la sumatoria de todos estos compuestos menos el agua, hallamos el flujo de salida en análisis Orsat. Si dijera base húmeda, pues le sumamos lo que hallemos de agua. Entonces lo primero que debemos hacer es hallar la cantidad de moles que entran de oxígeno. Para eso vamos a aplicar la siguiente ecuación. Entonces porcentaje de oxígeno en exceso será igual a moles
de oxígeno que entran menos moles de oxígeno teóricas, todo esto sobre moles de oxígeno teóricas. Para hallar este componente, el de las moles de oxígeno teóricas, siempre lo vamos a hacer con la primera reacción, cuando sea en cámaras de combustión, con la que es la de combustión completa, es decir, en donde los productos son dióxido de carbono y agua. Entonces vamos a hacer la siguiente relación. Vamos a decir que 2 moles de oxígeno reaccionan con 1 mol de CH4. Pero primero debemos conocer cuánto está entrando de acá. Como no nos dicen el valor, sino solo nos dicen que se quema metano, debemos aplicar una base de cálculo. Es decir, suponer un valor de entrada para poder hacer los cálculos y así hallar las incógnitas que nos piden. Entonces, en el CH4 vamos a decir que hay una base de cálculo de 100 moles de CH4. Entonces vamos a hacer nuestra relación para hallar las moles de oxígeno teóricas. Entonces, 2 moles de oxígeno, estos de acá, reaccionan con 1 mol de metano, y esto lo vamos a multiplicar por lo que está entrando. Como no nos decían el valor, pues con el valor que suponemos a través de una base de cálculo. Entonces nos queda 100 moles de CH4. De CH4, esto lo cancelamos, las unidades nos va a quedar en oxígeno. Entonces 2 dividido 1, que nos da 2, por 100 nos va a dar 200 moles de oxígeno diatómico, el 2, teóricas. Ya tenemos este componente, ya tenemos el porcentaje de oxígeno en exceso, que es el 20%. Si eso lo dividimos, nos da 0,2 o 0,20 en decimal. Teniendo ya estos 3 componentes, vamos a hallar la incógnita, que son las moles de oxígeno que entran. Entonces nos queda esto de acá, nos queda el porcentaje de oxígeno en exceso. Esto que está dividiendo pasa a multiplicar por las moles de oxígeno teóricas, y esto que está restando pasa a sumar, más las moles de oxígeno teóricas. Entonces vamos a hallar las moles de oxígeno que entran y nos va a quedar porcentaje de oxígeno en exceso. Aquí lo vamos a tomar como 0,20 por las moles de oxígeno teóricas. Ya las acabamos de hallar, quedan 200, y esa multiplicación le sumamos de nuevo las moles de oxígeno teóricas. Eso nos va a dar 0,20 por 200 más 200, que nos da 240 moles de oxígeno que entran. 240 moles de oxígeno diatómico. Una vez hemos hallado este valor, procedemos a hacer una regla de 3, indicando que 240 moles corresponden al 21%. Entonces vamos a hacerlo por acá. 240 moles de oxígeno corresponden al 21%. Todo esto va a ser respecto a los componentes del aire. El restante para llegar al 100% es el 79%, es decir, vamos a calcular las moles de nitrógeno. Entonces el 79% será, vamos a hacer la regla de 3, nos queda 79 por 240 dividido 21, eso nos da una cantidad de moles de nitrógeno que entran de 902.86 moles de nitrógeno diatómico. Una vez hemos hallado estos valores, procedemos a hallar con el metano las moles consumidas. Tenemos que aplicar la siguiente ecuación. Entonces nos va a quedar F, que es la conversión, igual a moles consumidas, todo esto sobre moles
suministradas. De aquí conocemos los valores de F que nos da 0.98, ya nos lo dan en el enunciado. Conocemos el valor de moles suministradas debido a nuestra base de cálculo que es 100. Vamos a hallar moles consumidas. Entonces, acortando la ecuación, moles consumidas igual a F, y esto que está dividiendo pasa a multiplicar. Esto por moles suministradas. Entonces vamos a hallarlo por acá. Moles consumidas nos va a quedar F, que vale 0,98. Y esto por las moles suministradas, que es 100. Esto nos va a dar 0.98%. Eso nos da 98 moles de CH4, es decir, metano. Una vez hemos hallado el valor de las moles consumidas, procedemos a hallar las moles de cada uno de los compuestos para cada una de las reacciones. Entonces vamos a empezar por el oxígeno, ya que tenemos el valor que entra de CH4 y el valor que se consume. Entonces vamos a empezar ahora por el del oxígeno. Vamos a indicar acá oxígeno diatómico. Vamos a hacerlo primero con esta reacción, la primera, que es la de combustión completa. Vamos a hacer la relación de que 2 moles de oxígeno reaccionan con 1 mol de CH4. 2 moles de oxígeno reaccionan con 1 mol de CH4. Eso lo vamos a multiplicar por las moles consumidas de metano, de lo que está entrando de CH4. Es decir, 98 moles de CH4, cancelamos las unidades y esto lo vamos a multiplicar por el porcentaje de la conversión de cada una de las reacciones. En este caso, para cada una es el 50%, es decir, por 0.5. Esto nos va a quedar 2 dividido 1, que nos da 2, 2 por 98, y eso por 0.5, que nos da 98 moles de oxígeno diatómico para la primera reacción. Ahora vamos a hacerlo para la segunda. Nos va a quedar la relación de que 3 medias moles de oxígeno diatómico reaccionan con 1 mol de CH4. 3 medias moles de oxígeno diatómico reaccionan con 1 mol de CH4. Igual que arriba, lo multiplicamos por las moles consumidas de lo que entra de metano, cancelamos las unidades y ya sabemos que para cada una de las reacciones es el 50%. Entonces procedemos a hacer la operación, nos queda 3 dividido 2, eso por 98 y eso por 0.5. Eso nos va a dar 73.5 moles de oxígeno. Esto lo vamos a sumar, anotamos el valor por acá, 73.5 más 98, eso nos da 171.5 moles de oxígeno diatómico. Ya lo hallamos para el oxígeno. Ahora seguimos aquí con este, que es el CO2. Debemos fijarnos que con el CO2 no hay en ambas reacciones, solo en la primera porque es la combustión completa. En cambio con el oxígeno sí había para ambas. Entonces para el dióxido de carbono solo lo vamos a hallar en la primera reacción. Entonces nos va a quedar la relación de que 1 mol de dióxido de carbono reacciona con 1 mol de metano. Entonces 1 mol de CO2 reacciona con 1 mol de CH4. Esto lo multiplicamos por 98 moles de CH4, cancelamos unidades y por el porcentaje, que es 0.5, es decir, el 50% de 98, que nos da 49 moles de CO2. Vamos a hacerlo ahora para el monóxido de carbono. Al igual que el CO2, el monóxido de carbono solo hay en una de ambas reacciones. Entonces nos va a quedar la relación de que 1 mol de aquí, porque como no hay un número, entonces suponemos que es un 1. Entonces 1 mol de CO reacciona con 1 mol de CH4. Entonces nos va a quedar 1 mol de CO de monóxido de carbono reacciona con 1 mol de CH4. Vamos a multiplicarlo por las moles consumidas.
es decir, por 98 moles de CH4 cancelamos unidades, y por el porcentaje que sabemos que es 0.5, el 50%, vemos que aquí es la misma operación, nos va a dar lo mismo que el dióxido de carbono, 49 moles para monóxido de carbono. Ya lo hallamos para el oxígeno, el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, este y este. El oxígeno ya está, nos falta las del agua. Entonces vamos a hacerlo por acá. Nos va a decir que 2 moles en la primera reacción, 2 moles de agua reaccionan con 1 mol de metano. Entonces 2 moles de agua reaccionan con 1 mol de CH4. Esto lo vamos a multiplicar por las 98 moles, que es las moles consumidas de metano, cancelamos unidades, y por el porcentaje, que es 0.5. Eso nos va a quedar 2 por 98 por 0.5, eso nos da 98 moles de agua para la primera reacción. Ahora para la segunda nos va a quedar 2 moles de agua reaccionan con 1 mol de CH4. 2 moles de agua reaccionan con 1 mol de metano, lo multiplicamos por 98 moles consumidas de metano, y por el porcentaje, que ya sabemos que es 0.5. Cancelamos unidades, vemos que es la misma operación que arriba, por tanto nos va a dar 98 moles de agua, al igual que como hicimos con el oxígeno, sabiendo que el oxígeno está en ambas reacciones, el agua también está en ambas reacciones. Procedemos a hacer la sumatoria. 98 más 98 nos va a dar 196 moles de agua. Una vez hemos hallado todos estos valores de las moles consumidas para cada uno de los compuestos en cada una de las reacciones que nos dan, procedemos a hacer los balances. Entonces, cuando se trata de cámaras de combustión, no vamos a cumplir los balances generales que se dan en balance de materia y energía. Es decir, no vamos a cumplir la propiedad de que entrada es igual a salida. Debemos cumplir la siguiente propiedad: entrada más lo que se genera menos la salida menos lo que se consume es igual a 0. Vamos a hacerlo para cada uno de los compuestos. Entonces vamos a empezar con el CH4, con el oxígeno, con el dióxido de carbono, con el agua. El CH4 ya está, el oxígeno ya está, el monóxido de carbono y el agua ya está. Entonces tenemos que mirar primero para el CH4, el metano, cuánto entra. Entra, debido a la base de cálculo, 100 moles. Todo lo que entre no se va a generar, por tanto este valor del componente que se genera es 0, menos la salida, que es lo que queremos hallar, menos lo que se consume, que lo acabamos de hallar por acá, moles consumidas, esta ecuación acortada, moles consumidas, que son 98. Esto será igual a 0. Queremos hallar el componente de la salida, será 100 menos 98, que nos da 2 moles de CH4. Ahora para el oxígeno nos están preguntando cuánto entra. Lo hallamos acá, moles de oxígeno que entran. Despejándolo de esta ecuación nos va a dar 240 moles de oxígeno que entran. Lo que se genera al igual es algo que está entrando, por tanto no se genera. Menos la salida, que es lo que queremos hallar, menos lo que se consume, que tenemos aquí el valor de 171.5. 171.5 igual a 0. Vamos a hallar la salida y nos va a quedar 240 menos 171.5. Eso nos va a dar 68.5 moles de oxígeno. Aquí debemos anotar también no solo el oxígeno, sino el nitrógeno. De una vez hallando
la salida del nitrógeno, el nitrógeno cumple una propiedad especial. En cámaras de combustión no se debe aplicar toda esta ecuación, sino si aplica esta, la que entrada es igual a salida. Es decir, lo que hallamos aquí de entrada, en esta regla de 3, los 902.86 moles de nitrógeno que entran serán los mismos que salen. Este dato será nuestra salida, es decir, 902.86 moles de nitrógeno. Ahora para el CO2 vemos que estos son los reactivos, estos son los productos no entran, es algo que se genera. Entonces en entrada del CO2 será 0, más lo que se genera, eso sí lo hallamos acá, son 49 moles. Se generan 49 moles menos la salida, menos lo que se consume. Como es un producto, es algo que se genera, pero no entra ni se consume. Por tanto, el dato de se consume será 0. Eso lo igualamos a 0 y hallamos la salida, que nos va a quedar 49 moles de dióxido de carbono. Ahora para el agua, también es un producto, entonces el término de entra será 0, más lo que se genera, que lo acabamos de hallar acá, serán 196 moles que se generan de agua, menos la salida, menos lo que se consume, pero como es un producto, solo se genera pero no se consume, por tanto ese valor será 0. Entonces nos va a quedar que la salida de agua serán de 196 moles de agua. Y ahora para el monóxido de carbono, también es un producto al igual que el dióxido de carbono y el agua, por tanto no entra. Pero si se genera, lo acabamos de hallar acá, que serán 49 moles, menos la salida, menos lo que se consume, pero como es un producto no se consume, por tanto la salida de monóxido de carbono de CO serán 49 moles de monóxido de carbono. Ahora mirando el enunciado, nos están pidiendo el flujo de salida de los gases de chimenea, es decir, ya hallamos todos estos valores. Cada uno de estos valores son estos datos de salida. Cuando nos piden el flujo de salida de los gases de chimenea, es simplemente sumar todos estos datos y ahí tenemos el valor. Pero como nos los están pidiendo en análisis ORSAT, es decir, hacer toda esta sumatoria, vamos a indicar por acá flujo total, es sumar todos estos datos excepto el del agua. Análisis ORSAT es simplemente sumar todos estos menos el del agua. Si fuera en base húmeda, pues se suman todos común y corriente. Entonces vamos a indicar 2 más 68.5 más 49. 196 corresponde al agua, por tanto ese dato no. Entonces más 49 más 902.86. Eso nos da un flujo de salida total de los gases de chimenea según el análisis ORSAT de 1071.36 moles. También nos están pidiendo las fracciones molares correspondientes. Entonces vamos a hallarlo para estos 5 sin incluir el agua. Entonces nos va a quedar metano, oxígeno diatómico, anotemos por acá de una vez el nitrógeno diatómico, el dióxido de carbono y el monóxido de carbono. Entonces es simplemente hacer esta operación. Para el metano nos va a quedar 2 dividido el flujo total. Vamos a indicar por acá fracciones molares, entonces nos va a quedar 2, que es la del metano, dividido el dato del flujo total, 1071.36, para el oxígeno 68.5 dividido 1071.36, para el nitrógeno 902.86 dividido 1071.36, para el dióxido de carbono 49 dividido 1071.36,
Y para el monóxido de carbono será 1 menos la sumatoria de todos estos datos, que la vamos a llamar A, o es una constante. Entonces vamos a hallar primero estos datos. Nos va a quedar 2 dividido 1071.36. Vamos a dejarlo con 4 decimales. Nos va a quedar 0.0019. Ahora para el oxígeno nos va a quedar 68.5. Nos va a quedar un valor de 0.0639. Recordemos que las fracciones molares se escriben solo numéricamente, son adimensionales. Ahora para el nitrógeno diatómico nos queda 902.86. Eso nos da 0.8427. Ahora para el dióxido de carbono nos va a quedar 49. Eso nos da 0.0457. Hacemos la sumatoria de estos datos y este dato corresponderá a, entonces, 0.0019 más 0.0639 más 0.8427 más 0.0457. Eso nos da 0.9542, y este dato lo reemplazamos acá, es decir, 1 menos A, que vale 0.9542. Eso nos da un valor de fracción molar para el monóxido de carbono de 1 menos 0.9542 de 0.0458.